Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Un tema bastante propicio para este tiempo. Amén. Es Mateo 24. Son las palabras que Jesucristo nos dejó cuando estuvo aquí en la tierra. Él nos dejó unas palabras para que conociéramos cuándo sería el tiempo del fin. Amén. Y Él dejó claramente especificado todas las cosas. Pero lamentablemente este pasaje ha sido muchas veces mal interpretado. Vamos hoy a estudiarlo, el capítulo 24 de Mateo. Yo les invito a abrir sus Biblias y me colabora también cuando les pida que lean. Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 5 y 6. En contexto, estando el Señor sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron y comenzaron a preguntarle: Señor, danos señal de cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaban sus discípulos, que desde aquel entonces estaban tan interesados en todo lo que iba a suceder. El Señor comenzó diciéndoles así, versículo 5, versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, resulta que aún viendo estas cosas, no estaríamos aún para empezar el tiempo del fin, ¿de acuerdo? Con esto sabríamos cuándo aún no es ese tiempo en que las señales se iban a cumplir. Versículos 5 y 6. ¿Qué sería? Guerras y rumores de guerras. En este tiempo hay guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Pero no tan... Y en un tiempo anterior también las habían, rumores de guerra y todo esto, pero no estaban como están en este tiempo, ¿de acuerdo? Ok, pero no turbéis. El Señor dijo, todavía no os turbéis, porque todavía no es el tiempo del fin. Aquí lo está diciendo hasta el versículo 6. Fue alrededor del 20 del año 2020, 2022, 2023. Supongamos que fue en aquel tiempo. ¿Listo? Y yo sé porque ya ahora les voy a aclarar por qué les estoy diciendo esto. En ese tiempo ya se veían rumores de guerra y todas estas situaciones, pero aún no es el fin. Ok. Entonces ahora nos vamos a lo que es el principio de dolores, como segunda parte de lo que el Señor nos está diciendo. Entonces ya Él dice que va a comenzar una persecución contra la iglesia, que va a comenzar un principio de dolores, o sea, una pre-tribulación, pre-gran tribulación. Quiere decir que es el comienzo de lo que, y la señal de que ya va a venir el tiempo del fin. ¿Me están entendiendo hasta ahora lo que les estoy diciendo? Para esto vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. O desde el 7 hasta el 13. Si alguno me ayuda. El 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Mire, aquí está cambiando la cosa. Y el 8, pero perdona, termina. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Cuando una nación se levanta contra otra. Justo en este año, en el año 2024-2025, se levantó una guerra entre India y Pakistán, creo que fue, si no estoy mal. Una guerra que hubo muerte, pero se fue una guerra gracias a la intervención de Estados Unidos. Hubo guerra en África, hubo guerra en Europa, que todavía la hay. Anuncios de guerra aquí en Latinoamérica entre Venezuela y otra nación allí cerquita, Guyana. Y muchas más que se han estado enfrentando. Amén.
Pero también dice reino contra reino. ¿Qué nos está diciendo cuando dice reino contra reino? Es cuando son potencias contra potencias. Y porque aquí especifica, primero dice naciones y después dice reino contra reino. Hoy en día no estamos viendo que el mundo está dividido en 2, 3 partes, no sé, está la superpotencia de Rusia, China y Estados Unidos. Y ellos tienen sus propios aliados. Entonces hay una guerra entre reino contra reino. Quiere decir que estamos en una etapa de principios de dolores. Sin embargo, hay otras señales. Sigamos viendo. ¿Qué dice el 10? Muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, aquí se dirige a la iglesia. En el mundo la guerra y enfrentamiento de reino contra reino. Pero en la iglesia también había una señal en medio de la iglesia del Señor en el último tiempo. ¿Y qué dice? Muchos tropezarán. ¿Está hablando de los no cristianos? No, está hablando de los cristianos. ¿Cómo tropezarán? Tropezarán que tienen caídas. Espiritualmente tendrán caídas, ya sea en la parte económica, en cualquier parte, área de su vida, sexual, y caerán. Y dice la Biblia, y se entregarán unos a otros. No que van a entregar uno a otro, no. Se entregarán unos a otros. Y ahora les digo qué quiere decir esto. Y unos a otros que se aborrecerán. Muchos, en vez de seguir a Cristo, van a seguir a personas. Van a seguir a personas. Porque estamos en un tiempo donde el amor de muchos se enfriará. Y esta es la razón por la que vemos tantas situaciones en medio de la iglesia de los últimos tiempos. Dice que unos a otros se aborrecerán. Es triste, es lamentable ver que haya envidia dentro del pueblo de Dios, que hayan chismes, que hayan celos ministeriales en la iglesia. Y comienzan a pelear el uno con el otro y no quiere que el otro suba. Y muchas cantidades de cosas que se ven hoy en día. Vemos ahora en las redes sociales como grandes ministros y siervos de Dios se levantan contra otros y les llaman falsos profetas. Cuando eso no nos corresponde, como siervos, no nos corresponde a nosotros. Amén. Pero eso está pasando hoy en día y Cristo lo había dicho. Eso es lo hermoso de todo y que se está cumpliendo ahora. Ok. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿para cuántos les parece cierto que la maldad se ha multiplicado? Es increíble cómo la maldad. Hace poco veo una noticia en Estados Unidos, como un hombre, porque le llamaron la atención y le dijeron no hagas esto, cogió un machete y se fue sobre el gerente, no sé, el administrador, y lo correteó y le acortó la cabeza, y no contento con eso, cuando le tiró la cabeza al suelo, la pateó, la cabeza se la pateó. Terrible, y lo agarraron preso, siguió caminando como si nada, y se lo llevaron. Un inmigrante. Y estos son pequeños casos de la maldad tan terrible que hay sobre esta tierra. Pero lo admirable, lo maravilloso es que Cristo lo dijo antes y se está cumpliendo ahora. Sigamos. Esta es la parte del que el Señor decía de los principios de dolores, hasta el versículo 13. Pero desde el versículo 14 en adelante, él se vuela ¿cómo le digo yo? Cambia de panorama. Comienza a mostrar ahora lo que es la gran tribulación. No dice lo que seguirá en este momento, que las señales que están pasando en la iglesia, sino que desde el versículo 14 hasta el 28 nos habla de la gran tribulación. Leámoslo. Amén. Y se va a predicar este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá que el fin. Es la gran tribulación. Después de la gran tribulación es que viene el fin.
Amén. Gloria a Dios. O sea que el evangelio va a seguir siendo predicado durante la gran tribulación. El 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué quiere decir esta palabra? Cuando ustedes vean que en el templo de Jerusalén se pone un ídolo o se hace idolatría, algo que sea una abominación al Señor en el templo del Señor en Jerusalén, dice la Biblia, entonces los que estén en Judea, ¿qué quiere decirnos esta palabra? Que esto no se está refiriendo al mundo entero, sino a Jerusalén. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo esta palabra? Porque voy a hacer preguntas. Se me ponen pilas porque voy a hacer preguntas, ¿ok? Es interesante, les voy a decir por qué. Voy a hacer una pausa. Anoche hablaba con el Señor y yo le decía, Señor, están diciendo que el Señor viene en el mes de septiembre, que viene tal y tal fecha, que el arrebatamiento se va a producir este día. Las señales todas están cumplidas. Yo necesito que tú me aclares, Señor, tu palabra. Entonces hay uno con una posición que dicen el Señor viene por la iglesia antes de la gran tribulación, otros a mitad de la gran tribulación y otros al final. Aclárame, Señor. Y y de una vez me fui a estudiar la palabra y la claridad que vino a mi vida para entenderla fue gloriosa del Espíritu Santo y por eso estoy compartiéndoles hoy. Entonces, mucha gente confunde esto porque no saltan desde el versículo 13 a donde continúa el arrebatamiento, sino que de una vez siguen leyendo lo que es la gran tribulación. Tienen que entender dónde el Señor está hablando de la gran tribulación y dónde está hablando del tiempo de las señales antes del fin. ¿Estamos? Ok. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, quiere decir cuando venga el anticristo, ponga esto, etcétera. Entonces, lo que estén en Judea, la señal se va a ver en Jerusalén, en Judea. La señal va a salir de allá cuando ya estén en la gran tribulación. ¿Ok? En ese momento, cuando ustedes vean que ponen la abominación desoladora, les dice, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Si ya está en la azotea y supo que pasó eso, arranque. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en citas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Está hablando de qué? De la gran tribulación. ¿Ok? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, porque habrá una iglesia del Señor aquí en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Pero no los que el Señor diga que son dignos de ser arrebatados al cielo. Esos van a ser libres de la hora de la prueba. Pero los que no se van a quedar, los que no se hayan arrepentido sinceramente, se van a quedar. Además de eso, durante la gran tribulación se va a predicar el evangelio. Muchos se van a convertir a Cristo. Por eso esta palabra también va para la iglesia. ¿De acuerdo? Porque en la iglesia, porque habrá iglesia del Señor en la tierra en la gran tribulación también. Dice, entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos. Uno de esos es el anticristo. Todo esto será en la gran tribulación. Y si le dijeren, mira, está en el desierto, no le crean a nadie. Porque el Señor vendrá como un relámpago, sale ¿de dónde? Del oriente y se muestra hacia el occidente. Así será la venida, todo el mundo lo va a ver. Amén. La segunda venida de Cristo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ok. Desde el 28, el 28 se refiere al arrebatamiento. Entonces, escuchen, presten atención. Desde el versículo 13 hasta el 28 nos comienza a decir cómo será justo
antes del arrebatamiento y qué va a pasar antes del arrebatamiento. ¿Le gustaría escuchar esto? Amén. Porque era algo que le preguntaba mucho al Señor. ¿Cómo sé si estamos verdaderamente en el tiempo del fin? Ok. Lea desde el versículo 28, por favor, ayúdenme. Desde el versículo 28 hasta el 29. Y si usted allí en su casa puede abrir su Biblia, le invito a leer este pasaje. Bueno, leo yo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí hay un gran tesoro escondido en esta palabra que les voy a enseñar hoy. Aquí en nuestras Biblias, en estas versiones, en la Biblia está con versículos, con capítulos dividida de esta forma, pero en el original no tiene tal división, sino que corre esa palabra, amén. Por eso leo desde el 28 en adelante, ¿ok? Después de la pequeña tribulación, o sea, principio de dolores, mire que aquí en el 9 dice, entonces se entregarán a tribulación. Que se me olvidó decirles algo. ¿Usted sabe cómo está siendo perseguida la iglesia en este tiempo? En Siria. Miles y miles de muertos, de cristianos. Y lo raro del caso es que nadie alzó una protesta por ellos ni nada por el estilo. En Nigeria, en África, cantidades entran a las iglesias y matan a todo o decapitan a todo el que puedan. Hoy en día los cristianos van presos por hablar del progresismo y del homosexualismo, etc. En España acaban de hacer una ley, pena hasta de 2 y 3 años a aquella persona que trate de decirle a otro a instarle a que cambie de vida o de pensamiento. Pena de 2 a 5 años de prisión. En España lo acaban de aprobar. Hay una persecución. En Corea del Norte, una familia, solo por el hecho de haberle encontrado una Biblia, entre ellos una menor de 2 años, fue juzgada y condenada a cadena perpetua. ¿Qué culpa una niña de 2 años? En Estados Unidos sucedió, por ejemplo, nada más vemos el principio, hablando de Charlie Kirk. ¿Cómo lo asesinaron? Solamente por un discurso que él tiene de la palabra de Dios, un discurso para ayudar a los jóvenes a salir de esa situación que tienen, que se van a la droga, que se van a tantas cosas, del desespero que tienen hoy en día por todo lo que el progresismo, lo que les ha enseñado y las enseñanzas woke. No sé cómo se lee, pero este mensaje progre es increíble. Él estaba ayudando a tantas personas. En una universidad hace poco que la gente comenzó a adorar a Dios y a sentir la presencia de Dios allá en Estados Unidos, que decían que había un gran avivamiento. Él era el precursor de todas estas cosas. Predicaba la palabra y además se estaban convirtiendo. Lo asesinaron. Me di cuenta cómo una mujer en una de las enseñanzas de él le quitó una gorra. No quería las gorras que estaban allí y yo decía, pero si tienen los mismos símbolos todos, le quitó la de él se la dejó, ¿ok? Con eso se podría hacer una hechicería para matarle. Si el cristiano no se pone las pilas a orar y a guerrear espiritualmente, puede sucederle lo que le pasó a Charlie Kirk. No sabemos para qué, esa mujer se la llevó y listo. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Dice el 9, entonces se entregarán a tribulación y os matarán. Y uno dice, pero ¿por qué? Pero si es que el Señor Jesús lo dijo. Y estamos en este tiempo
tiempo de la pretribulación. Los matarán. A una familia de Aguachica Cesar los mataron. A toda una familia de pastores. Los mataron. Entonces, mire, si nosotros nos ponemos a enumerar las cantidades de persecución a la iglesia hoy y cómo muchos son asesinados, no terminamos hoy. Pero es cumplimiento profético de lo que el Señor dijo. Se convirtieron en mártires por predicar la palabra del Señor. Entonces, ahora sí nos vamos. E inmediatamente después de esta pequeña tribulación de la que le hemos hablado, el sol se oscurecerá. Hemos visto unos eclipses de sol justo, por ejemplo, el 29 de marzo. Yo lo había colocado aquí. Por ejemplo, el 29 de marzo. Aquí está. Hubo eclipse parcial de sol. Y el 21 de septiembre de este año habrá otro eclipse parcial de sol. Hubo uno que llamó la atención en todo el mundo hace poco, no sé qué exactamente en qué mes fue, en qué año, que hubo en Estados Unidos, no sé si fue el 23 o el 24, donde fue un eclipse total de sol y eso a todo el mundo le llamó la atención, fue visto por todo el mundo, ¿de acuerdo? El sol que se oscurecerá. Y la luna, ¿qué dice? No dará su resplandor. Después de los eclipses solares, ahora la Biblia dice que la luna se tornará en sangre, pero el Señor Jesucristo fue más claro, no nos dijo que se tornará en sangre. Él dijo que la luna, ¿qué? No dará su resplandor. Y escuchen lo que les voy a decir. El día 23 de marzo, el día 23 de agosto, hace poquito, de este año, hubo una inusual luna negra. Así la llaman, luna negra. Justo la coincidencia está en que fue justo en el tiempo en que se pueden ver la cantidad de estrellas fugaces que parece que cayeran a la Tierra. ¿Ok? Si usted quiere, lo puede buscar en internet. Las Perseidas se llaman. Justo para este mes de agosto sucede. Pero, coincidencialmente, ese mismo día que se veían, hubo una luna negra. ¿Qué pasa con la luna negra? La luna negra lo que pasa es que el resplandor de la luna mira hacia el sol y la parte oscura entonces es la que queda frente a la Tierra, ¿de acuerdo? ¿Qué hace el hecho de que la luz de la luna no se pueda ver en la Tierra? Deja ver claramente a las Perseidas. ¿Y qué dice después de eso? Y las estrellas caerán del cielo. Véala ahí en internet y usted ve cómo caen, que parece que cayeran a la tierra. Justo en este tiempo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su... El que dio más claridad acerca de la venida del Señor por la iglesia fue el Señor Jesucristo. Ahora, si nos vamos a ver, la luna se tornó en sangre hace poquitos días. Y también el 3 de marzo, creo que fue, de este mismo año. Y también ahora el 7 de septiembre 8 hubo luna de sangre. Pero estamos refiriéndonos a las palabras de Jesús. ¡Qué coincidencia tan inmensa! Que justo cuando se ven estas estrellas fugaces como si cayeran a la tierra, la luna estaba oscurecida. Justo antes de la venida del Señor. Y es una situación inusual. Y mucho más la coincidencia de las dos. Ok. Después de que eso suceda, ¿qué viene? ¿Qué viene? Sigamos leyendo. Entonces aparecerá, aquí habla del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿qué viene después del suceso de que el sol se oscurecerá, las estrellas caerán del cielo? Y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
¿Qué está pasando? Ay, esta parte, ¿qué? No me la va a explicar. ¿Cómo es eso de que la potencia de los cielos serán conmovidas? Esto es algo tan tremendo que está sucediendo. El sol está enviando, o sea, hay tormentas solares y estas tormentas solares están siendo tan potentes como no habían sido antes. Y estas tormentas solares y manchas solares que se producen hacen que viajen a una velocidad inmensa rayos tremendos de luz solar y de energía solar. Esto está afectando la protección, el campo magnético de la Tierra. En estos días hubo una tan grande y la misma NASA afirmó, esto es noticia verídica, que se había dividido el manto de la capa de la atmósfera, como el campo magnético. Y también han encontrado una anomalía tremenda del campo magnético en Sudamérica, especialmente cerca de Argentina, Chile, en Sudamérica. ¿Qué pasa cuando el campo magnético ese viene siendo como una potencia, viene siendo como una protección, amén, un poder que evita que cosas externas afecten la Tierra? Pero ese campo magnético se está dañando. Y cada vez esos rayos solares, esas tormentas solares son más grandes. Y se esperan aún más fuertes en este año y el venidero. Esto trae muchas consecuencias en la Tierra. ¿Cómo también se altera la potencia de los cielos? Entró hace poco un objeto interestelar inusual y muy extraño. Científicos lo comparan con un cometa, sin embargo tiene algunas características que lo descartan como cometa, pero en sí han dicho que es un cometa. Sin embargo, está entrando al sistema solar de una manera inusual, ¿de acuerdo? Y nunca antes visto. Y, o sea, 3 veces ha sucedido, pero este entró directo y dice que pasará cerca de la Tierra de octubre a noviembre, cerca de Marte, por allí. Y hay algunos que se han atrevido a decir que es una sonda extraterrestre y etcétera, usted sabe, pero científicos de la Universidad de Harvard, no son cualquiera lo que están diciendo estas cosas, que pueden coincidir con el arrebatamiento del Señor. ¿Sabe usted eso? No estoy dando una teoría, no estoy profetizando que esto sea así, ni que vaya a ser así, pero así están las cosas. Amén. Todas estas cosas que están sucediendo demuestran que las potencias de los cielos están siendo conmovidas y seguirán así porque vendría el tiempo de la gran tribulación cuando vienen cosas tremendas para la Tierra. Dañándose el campo magnético pueden entrar meteoritos y muchas cosas. Ok. ¿Qué sucederá después de eso? Que ya lo hemos presenciado. ¿Qué viene? El arrebatamiento. Leamos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Primero dice que será una señal. Una señal. Cuando la iglesia desaparezca de la tierra, inmediatamente se darán cuenta que Cristo vino. Y todos conocerán que es la segunda venida de Cristo. Y usted me dirá, no, pero es que la segunda venida de Cristo es cuando Él vea y todo ojo le verá y etcétera, etcétera, ¿verdad? No será algo invisible, algo que la gente no va a ver. Déjeme decirle que el arrebatamiento de la iglesia es llamado también en las Escrituras el día del juicio, el día de la ira del Señor. Y dice inmediatamente en 1 de Tesalonicenses 4 y 5, porque para con el Señor un día, para el Señor no es como el de nosotros de 24 horas. Puede ser un día 1000 años o 1000 años un día.
Pero como ya sabemos que la gran tribulación durará 7 años, entonces la venida del Señor, ese gran día del Señor, será 7 años, donde Él vendrá por su iglesia y habrá manifestaciones de su venida hasta que Él venga en gloria a salvar a Israel. Amén. Ese es un solo día para el Señor. Gloria al Señor. Y comienza desde allí. Y todos sabrán que el Señor vino por su iglesia. ¿Y enviará a quién? A sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. ¿Qué quiere decir este versículo? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué le quiso decir el Señor? Mire, cuando estas cosas se estén cumpliendo, pónganse pilas, porque ya vengo por la iglesia, ya se va a manifestar mi segunda venida a la tierra. La pregunta es, ¿ya la rama está tierna y están brotando las hojas? Ok. El 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Yo les invito a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, el Señor Jesucristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Esto también nos indica la venida del Señor. ¿Cuándo es? Segunda, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Mira, no se dejen engañar de nadie. Que el Señor no va a venir hasta que pasen estas dos cosas. La apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. O sea, el anticristo se va a manifestar. En el último tiempo se va a manifestar y lo veremos. Pero les digo, ¿y la apostasía de qué se trata? La unificación de iglesias. Se llama catecumenismo y ya está en acción. Cuando usted le diga, vamos a marchar junto con los católicos, junto con estos que son cristianos, los otros, y vamos a hacer una marcha o vamos a hacer una oración por el mundo, no lo haga. Porque esto quiere decir que es una unión con la iglesia, con los creyentes o las personas que no hacen parte de la iglesia del Señor y que están en contra de la palabra de Dios, que están en idolatría y tantas cosas. Porque si te vuelves uno con ellos, participa de lo que ellos hacen y llevas también de lo que están haciendo. Amén. Entonces, la apostasía ya está. Ya hay reuniones a nivel mundial de líderes religiosos, pastores, que se están reuniendo con el Papa y están organizando todo esto. Y esto no es de ahora, esto viene de muchos años atrás. Entonces, la apostasía ya está. Les digo más. Cuando supe que el Papa era americano, era de Estados Unidos, yo dije, la palabra se está cumpliendo. Lo que el Señor me había dicho de la venida del Señor se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque en otro estudio les enseñaré quién es la Gran Babilonia y ahora se los digo, es Estados Unidos. El Papa debía ser de Estados Unidos y debe estar aliado con una persona que esté en el poder, que sea católico como él, para que juntos puedan llevar el imperio romano también a funcionar.
en este caso como el catolicismo. Se sabe de que Donald Trump es cristiano o simpatizante de cristiano, yo creo que es cristiano, sin embargo, está enfermo y grave, y se oyen rumores de que ya J.D. Vance, el vicepresidente, está haciendo los preparativos para que lo pueda suceder. Muchos creen que sería después del mandato de Trump, yo no lo creo así. Pero eso es una teoría, amén, una teoría. Porque simplemente se está cumpliendo. Y estarían los dos en el poder allí, en la superpotencia mundial. Gloria al Señor. Entonces dice, y se manifiesta el hombre de pecado, o sea, que sí se va a conocer, los cristianos vamos a conocer quién es el anticristo. Sí lo vamos a conocer. Y de eso sí, no voy a dar detalles, pero yo creo conocerlo ya. Entonces dice, entonces se dará la orden del Padre. La orden del Padre es la que dice cuándo será el inicio de la gran tribulación, del día del Señor. Es la orden del Señor. Amén. Gloria al Señor. Seguimos acá en Mateo 24 cuando dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese cuándo va a venir, alistará todas las cosas. ¿Qué está esperando la iglesia del Señor? Saber eso. No, tenemos que estar preparados ya, porque ya comenzó el tiempo regresivo para el arrebatamiento de la iglesia. Ya no hay que perder tiempo. Todo lo que podamos hacer por nuestra familia. Reúnase con su familia allí. No, que no me gusta ir a una iglesia evangélica. Reúnase con su familia. Hagan decisión de fe aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque ustedes han creído en Jesucristo. Pero de todo, lo más importante de esto es que se arrepientan de verdad, sinceramente, con dolor en el corazón por haber pecado contra Dios. Esa es la base para poder seguir en el arrebatamiento de la iglesia. Un verdadero arrepentimiento, que era lo que le faltaba a la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea era una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque creía, pero no se había arrepentido de sus pecados completamente. Y hoy en día hay muchos creyentes así. Hay muchos creyentes así. Yo no creo que el Señor venga solamente por los fieles y ya yo me encuentre dentro de esos fieles alardeando que soy fiel. Hasta yo estaría en peligro de quedarme en la gran tribulación. Si no me pongo a velar y a orar. ¿Por qué? Porque no depende de mí ni de todo lo que yo haga. Depende de aquel que conoce algunas intenciones de nuestros corazones. Él es el que dice quién es digno de ser arrebatado y quién no. No depende de nosotros para decir tú vas y tú no vas. El que decide es el Señor. Para eso, ¿cómo estamos con el Señor? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? No espere a llegar hasta aquel tiempo de la gran tribulación, si ya el Señor lo está diciendo. Solamente quiero terminar con este versículo que estábamos viendo en 2 de Tesalonicenses. Pronto estaré dando a conocer algunos mensajes que el Señor me dio. Y espero que estén atentos a esta palabra en los próximos días.
Dice la palabra de Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 7. ¿Qué detiene al Señor? ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? No era el Espíritu Santo como la gente decía. No es la iglesia, porque la iglesia no ha podido detener la manifestación del enemigo haciendo tanto daño sobre la tierra, y aún estamos sobre la tierra siendo la sal del mundo y la luz del mundo. El único que puede detener la manifestación del mismo diablo es Dios Padre, porque es el único que conoce el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, en que comience el juicio sobre la tierra. Entonces, cuando Él dé la orden, es que Él se va a manifestar como tal y hacer lo que va a hacer al mundo entero. Quería compartirles esta palabra porque este depósito que Dios puso en mí, yo tengo que sacarlo. Tengo que sacarlo porque siento que me quema dentro. Y decir, Señor, cumplí con lo que me mandaste a hacer. Les insto, por favor, a velar y orar, y a pedirle al Espíritu Santo que llene sus vasijas con aceite y que les ayude y les guíe a hacerlo. Amén. Dios les bendiga, les amo mucho. Vamos a orar.